Hola amigos, estamos en un nuevo programa de Tiempo con Dios por nuestro canal católico Ñande Yarañe'e. Y antes que nada vamos a pedir al Espíritu Santo que sea Él quien conduzca este programa a través mío, que sea Él quien ponga las palabras en mi boca, para que cada palabra llegue y transforme cada uno de nuestros corazones. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Oh Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo, inspírame siempre lo que debo pensar, que hable lo que tenga que hablar y cómo hacerlo, que calle lo que deba callar y cómo debo callar, y que obre como debo hacerlo para la gloria del Padre, el bien de las almas y mi propia santificación. Espíritu Santo, dame agudeza para poder escuchar, memoria para poder retener, capacidad para poder entender, gracia y eficacia para saber transmitir. Ilumínanos para empezar, guíanos para progresar y perfecciónanos al terminar. Que así sea siempre y en ti espero, porque tú eres el amor del Padre, del Hijo y del mío también. Y a ti, Madre Santa, Madre amada, te pedimos que nos tomes de la mano y nos conduzcas a tu Hijo Jesús. Y te digo, Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Bueno, y hoy vamos a hablar de no meterse en discusiones inútiles, porque a veces tanto queremos hablar o tanto queremos discutir o nos encontramos con personas que les encanta discutir. Pero, ¿qué nos enseña la palabra de Dios? A hablar cuando tenemos que hablar, pero también a callar cuando tenemos que callar. Y a veces queremos cambiarle la manera de pensar a las personas y las personas no van a cambiar. El que le va a cambiar es Dios. Entonces tenemos que aprender a recurrir a Dios, a dar buen ejemplo, a no ser de esos que se pelean con todo el mundo, sino a tener una conducta de vida coherente con la palabra de Dios y a respetar las opiniones diferentes, rezando en silencio por esa persona. Pero a veces tanto se quiere hacerle cambiar al otro. Y resulta que terminamos pecando muchas veces, metiéndonos en discusiones innecesarias. Entonces, ¿qué nos dice la palabra de Dios? Que aprendamos a respetarnos, que aprendamos a entender a los demás. Y vamos a los apóstoles de Jesús. Pedro le discutía hasta a Jesús. Y Jesús no se ponía a discutir con Pedro. Simplemente le decía las cosas con amor hasta que Pedro se daba cuenta de su error. Pero Jesús es nuestro maestro de vida y es de Él quien tenemos que aprender. ¿Qué es lo primero que Jesús hacía cuando se levantaba cada mañana? Se ponía en contacto con el Padre, hablaba con el Padre, hacía oración. Eso es algo que tenemos que aprender. Y en esa oración ya pedirle al Señor por todas las personas con quienes nos vamos a encontrar en ese día, para que Él obre en esa persona y también en nosotros. Porque a veces nuestro carácter, nuestro ímpetu desmedido sale a relucir, ¿verdad? Y finalmente
no es lo que Dios espera de cada uno de nosotros. Entonces tenemos que aprender a buscar esa paz, esa calma que viene de Dios, buscar la oración, alimentar nuestro espíritu, así como nosotros tenemos esas necesidades materiales de alimentar nuestro cuerpo todos los días, así también nuestro espíritu necesita alimentarse. La propia iglesia nos da las lecturas diarias. Entonces, si nosotros estamos alimentando nuestro espíritu, vamos a estar fortalecidos por Dios y no nos vamos a estar peleando con el que pasa por enfrente. Vamos a tener la calma para aprender a vivir en el mundo sin formar parte del mundo, porque de verdad, a veces en el tráfico, en la calle o en cualquier lugar te encontrás con personas que están muy estresadas. Y nosotros, si le tenemos a Jesús en nuestro corazón, vamos a aprender a transmitirle paz a esas personas, a darle amor a esas personas y no a estar discutiendo, peleando y enojándonos con todos. ¿Qué se gana en el enojo? ¿Qué se gana en la discusión? Nada. ¿Y quién gana? Nadie. Ambos pierden. Entonces, tomemos conciencia, porque la propia palabra de Dios nos invita a vivir en paz. Jesús mismo nos dice, les dejo mi paz, les doy mi paz. La paz que yo les doy no es como la que da el mundo. Que no haya en ustedes ni angustias ni miedo. Entonces tenemos que aprender a tomar esa paz de Dios. Tenemos que aprender a vivir en paz. Tenemos que aprender que el otro puede tener una opinión diferente, pero es su opinión, no es la tuya. Ahora, que vos aceptes lo malo que el otro está diciendo como algo bueno, entonces tampoco, ¿verdad? Nosotros tenemos que tener claro qué dice Jesús, qué dice la palabra de Dios. Por eso es tan importante tener el conocimiento de la palabra de Dios, porque la palabra de Dios te da el discernimiento y te muestra lo que está bien y lo que está mal ante los ojos de Dios. Y de verdad, cada día hay más confusión en el mundo y las personas es como que están perdiendo el rumbo, ya no saben hacia dónde van, porque cada uno va en busca de sus propios intereses y el egoísmo ha crecido muchísimo. Entonces, en ese egoísmo también se ha dejado a Dios de lado. La palabra de Dios nos invita a que nos miremos, no a que miremos a los demás, sino a que nos miremos, nos enfoquemos en nosotros mismos, a ver cuál es mi comportamiento, cómo actúo, cómo soy, y aprender de Jesús, que es nuestro maestro de vida, para imitarle a Él, porque lo que Él hace siempre está bien. Volvemos enseguida con más tiempo con Dios. Volvemos con nuestro programa Tiempo con Dios por nuestro canal católico Ñande Yarañé. Estábamos hablando de no meterse en discusiones inútiles y mucho menos los gritos, las peleas, porque nada de eso es algo que Jesús nos haya enseñado. Nunca se le vio a Jesús haciendo eso. Jesús enseñó a vivir en paz y con amor. No todas las personas que le conocieron a Jesús le siguieron a Jesús. Había personas que lo rechazaban. Estuvieron los que terminaron condenándole y crucificando a Jesús. Entonces, Él nunca hizo más que lo que el Padre le decía. Y ahí está nuestro ejemplo de vida, nuestro maestro de vida, Jesús. Nosotros tenemos que hacer lo que Jesús nos dice. Y Él nos dice que nos mantengamos en la paz. Él nos enseña
a vivir en el mundo sin formar parte del mundo. Y eso no es fácil, porque el mundo tiene como una corriente negativa que quiere estirarte a que vivas estresado, preocupado, desesperado, a que vivas pecando. Y ese no es el querer de Dios. Nosotros le tenemos a Dios. Y esa es una bendición muy grande y un privilegio enorme haber conocido a Jesús en nuestras vidas, haber abierto las puertas de nuestros corazones a Jesús. ¿Por qué? Porque no todo el mundo tiene la oportunidad de conocerlo. Y el día de mañana todos vamos a ser juzgados por las oportunidades que se nos dieron. Entonces, ¿tomo o no tomo la oportunidad que me da Cristo de conocerle, de tenerle en mi vida, de poder obedecerle y hacer lo que Él me pide? ¿Hago o no? Porque a veces el ser humano se contenta, digamos, con ir a misa o con rezar un rosario, pero sin embargo su vida no condice con lo que pide la palabra de Dios. Y la palabra de Dios nos pide frutos, quiere decir actos que demuestren de que Jesús vive en nuestra vida. La palabra de Dios nos pide que seamos coherentes. Entonces no podemos andar peleándonos con todos los que se pasan por el frente con nosotros. Si no estamos de acuerdo, aprendamos a hablar. ¿Y qué nos dice la palabra de Dios? Cuando tengas algo en contra de alguien, ve y habla solas con esa persona. O si no, lleva a 2 o 3 de la comunidad. Entonces, tenemos que trabajar por la paz, tenemos que trabajar por vivir sin pelearnos y también respetar las opiniones ajenas. Y el que quiere pensar diferente es libre. Si hay algo que Dios respeta en nuestras vidas, es la libertad. Él no nos obliga. Como decía San Agustín, ¿verdad? A Dios se propone, no se impone. Y cada persona elige, escoge. Ahora, el que escoge vivir de acuerdo a la voluntad de Dios, vive en paz. Y tu sí es tan importante para Dios, porque ese sí que nosotros podemos decirle a Dios, no es solo para nosotros. A través de nuestro sí, le puede conocer mucha gente, nuestra familia, nuestro entorno, nuestros amigos. Y tenemos que esforzarnos por ser buenos ejemplos. Sabemos que no somos perfectos, podemos equivocarnos. El que esté libre de pecado, que tire la primera piedra, dice en el capítulo 8 del Evangelio de San Juan. No todos somos perfectos, pero sí somos perfectibles. Y resulta que Dios conoce cada corazón y Dios conoce el esfuerzo de cada persona por vivir en esa paz, por no estar discutiendo porque sale el sol, porque no sale, porque llueve, porque hace calor, porque hace frío. No, y a veces somos así. Entonces, ¿qué nos dice la palabra de Dios? Recuérdale estas cosas y dile insistentemente en nombre de Dios que dejen las discusiones de palabras que no son de ningún provecho, sino que perjudican a quienes las escuchan. Trata de estar siempre a disposición de Dios como servidor irreprensible, como un obrero que no tiene de qué avergonzarse, buen distribuidor de la palabra de verdad. No te metas en conversaciones inútiles y extrañas a la fe. Bueno, entonces, ¿qué nos está enseñando acá? Primero, acordarnos siempre que aunque nosotros no veamos, hay alguien que nos mira. Siempre las personas nos están observando. A ver cómo nos comportamos. Y por eso es que tenemos que entender que todos somos ejemplos. Ejemplos buenos o ejemplos malos. Tenemos que tratar de ser
siempre ese buen ejemplo, porque hay tanta gente que ha dejado a nuestra iglesia a causa de los malos ejemplos. Entonces, veamos que cada uno de nosotros sea un buen ejemplo. Por otro lado nos dice, ¿verdad?, que no se meta uno en las discusiones de palabras que no son de ningún provecho, sino que perjudican a quienes las escuchan. ¿Y por qué? Porque cuando la persona se enoja o se pone a discutir, muchas veces dice cosas que dañan o que hieren inclusive. La palabra de Dios nos enseña una regla práctica. Rezá, pensá y después habla. Muchas veces se habla, después se piensa, ¿para qué dije eso? Y después se reza para solucionar lo que se dijo que estaba errado. Entonces, aprendamos a usar esa regla práctica. Recemos primero, desde que comienza nuestro día. Busquemos esa paz de Dios, porque cuando nosotros nos ponemos en oración, Jesús está con nosotros y Él nos transmite su paz. Después pensemos cómo decir para que nunca hiramos o dañemos a nadie. Y después hagamos eso, después hablemos, pero que nuestras palabras siempre construyan y no destruyan. Volvemos enseguida con más tiempo con Dios. Volvemos con nuestro programa Tiempo con Dios por nuestro canal católico Ñande Yarañé. Estábamos hablando de no meterse en discusiones inútiles. Y es cierto que de repente estamos ante personas difíciles. Pero ¿saben qué? Nosotros tenemos que pedir siempre que el Señor esté entre cada una de esas personas y nosotros. Y eso es tan fácil porque interiormente le llamamos: Señor, ven aquí. Ponete entre fulanito y yo para que no nos hiramos, para que no para que no estemos discutiendo, sino para que podamos hablar en la paz y en la tranquilidad. Y algo que es muy importante saber, ¿verdad? Cuando uno está enojado, muy enojado, es mejor no hablar. Porque cuando estamos enojados, muchas veces decimos cosas que después nos arrepentimos. Pero ya lo dijimos, ya herimos, ya dañamos muchas veces. Entonces mejor es callar. Dice en el capítulo 3 de las cartas de Santiago, ¿verdad?, que nuestra lengua es tan chiquitita, pero es capaz de incendiar un bosque. Entonces, cuidado con lo que salga de nosotros. Jesús nos dice: por tus palabras serás declarado justo, pero por tus palabras también vendrá tu condenación. Es decir, cada palabra que nosotros decimos será tenida en cuenta. Por eso es tan importante analizar, ¿verdad? Y no estar ya prejuzgando, criticando, metiéndonos en la vida ajena, hablando de lo que el otro hizo o lo dejó de hacer, porque eso no suma, sino simplemente nos va destruyendo a nosotros. Porque si estamos juzgando, también nos van a juzgar después a nosotros, con la misma medida con la que midas serás medido, dice. Entonces, cuidado. Por otro lado, dice, ¿verdad? Evita pues los deseos desordenados propios de la juventud. Busca la justicia y la fe y procura vivir en amor y paz con los que confían sinceramente en el Señor. Aprender a vivir en la paz, con amor. Y se vive con amor cuando tratamos de dar todo lo mejor de cada uno de nosotros. Ahora, acá hay algo muy interesante que tenemos que tener en cuenta. A veces queremos que todos obren como obraríamos nosotros, pero cada persona es diferente.
y vos pudiste haber dado lo mejor y la persona que esperabas que te dé algo bueno no te dio, te respondió mal, fue indiferente. Entonces, tenemos que aprender también a perdonar. Sabiendo que el que nos mira, nos observa, es Dios. Y Dios sabe el esfuerzo que estás haciendo, el amor que estás poniendo, la fe que tenés en Él. Y también conoce si está siendo justo o injusta o injusto. Porque podemos hacer ambas cosas. Entonces, cuidado. Pero siempre estemos atendiendo lo que Dios nos pide. El interés fija la atención. Si estoy interesado o interesada en hacer las cosas de acuerdo al querer de Dios, voy a estar poniendo mi máximo esfuerzo. Y eso nos pide Dios. Por eso les decía, no esperes nada de nadie. No, solo de Dios. Si recibís cosas buenas de alguien, da gracias a Dios. Porque Dios está regalándote esas bendiciones. Pero a veces tanto nos enojamos porque fulanita o menganito no hizo lo que yo esperaba. Y resulta que entonces estoy perdiendo nuevamente la paz por la ausencia de no entender que no todos van a orar como nosotros esperamos. Jesús dio su vida por cada uno de nosotros. Y sin embargo, no todos nosotros damos la vida por Él. Ni siquiera la nuestra queremos compartir muchas veces con Jesús. ¿Nos reclama? No. Nos invita a que volvamos a Él. Nos espera con los brazos abiertos. Está dispuesto a ingresar a cada una de nuestras vidas para sanar nuestras heridas, para purificarnos, para limpiarnos de todo aquello que nos aparta de Dios y para darnos amor, porque ese es nuestro Dios, el que da amor. Por eso nos dice, ¿verdad?, que procuremos vivir, dice, con amor y con paz. Pero tiene que ser un esfuerzo. Y a veces yo entiendo que es muy difícil cuando nos toca encontrarnos con personas muy, como le llama el mundo, tóxicas. Pero ¿saben qué? Tenemos que rezar por esas personas con mucho amor. Y Dios escucha todas y cada una de nuestras oraciones. Por eso dice el Salmo 34, clamé a Dios y me dio una respuesta y me libró de todos mis temores. Ese es nuestro Dios. Después dice, en cuanto a cuestiones tontas e inútiles, evítalas. No seas tan susceptible a todas las cosas, porque a veces de una gotita de agua se hace una tormenta. Cuidado. No podemos vivir en paz si estamos así, discutiendo, peleando, enojándonos y haciendo problema por todo. Bien sabes, dice, que originan peleas y un servidor del Señor no debe ser peleador, al contrario, ser comprensivo para con todos, dispuesto a enseñar y paciente frente a las incomprensiones. Entonces, capaz esa otra persona tuvo un mal día, capaz esa persona está sufriendo. ¿Vos qué sabés de la vida del otro? A veces, hasta personas que conviven en nuestro mismo hogar, no sabemos por qué dificultad está pasando interiormente. Entonces, bien dice acá, que un servidor de Dios no debe ser peleador, sino que tiene que ser comprensivo, comprender, estar dispuesto a enseñar,
a dar lo mejor de nosotros. Y no es que quiere decir que estemos enseñando ya como una clase, sino dar ese buen ejemplo. A eso se refiere. Todos los días dar un buen ejemplo. Que alguien va a ver. Y si no ve nadie, no importa. Dios te mira. Y con eso es suficiente. Volvemos enseguida con más tiempo con Dios. Volvemos con nuestro programa Tiempo con Dios por nuestro canal católico Ñande Yarañé. Estábamos hablando de no meternos en discusiones inútiles, en aprender la convivencia, que es todo un tema. Aprender a convivir con aquellas personas que piensan diferente, que actúan diferente, que muchas veces hasta son agresivas o de palabras quizás, o tienen una conducta contraria al querer de Dios. Pero ¿para qué nos vamos a pelear? ¿Sí que vamos a ganar? Nada. Por eso nos dice acá la palabra de Dios en 2 de Timoteo capítulo 2, que tenemos que dar ese buen ejemplo, que tenemos que tratar de evitar las peleas. Pero si estamos en un ambiente donde se discute, donde se está peleando, transmitir paz. Y eso se logra rezando interiormente. No podemos ser servidores de Dios peleadores con todo el mundo o con uno en especial. Las peleas nos suman. Las peleas siempre la pierden quienes la ejecutan. Por eso nos dice, ¿verdad?, que tenemos que tener paciencia. La paciencia es una virtud del Espíritu que nace de la paz de Dios con la ciencia de Dios, que es la sabiduría de Dios. Paciencia. Y muchas veces la persona no tiene ni paciencia consigo mismo. Tenemos que tener paciencia con los demás. Dios cuánta paciencia tiene con cada uno de nosotros y nos espera. Y cuando caemos nos vuelve a invitar para que volvamos a Él. Dice, vamos a tener que tener paciencia frente a las incomprensiones, porque van a haber personas que te van a criticar, que te van a juzgar, pero ese no es tu problema, es el problema del que critica y del que juzga. Por eso es tan importante, como les decía recién, tener el conocimiento de la palabra de Dios, porque la palabra de Dios te muestra lo que tenés que hacer y cómo lo tenés que hacer. Y esa decisión es de cada persona. Dice después, con dulzura tiene que reprender a los rebeldes. Quizás Dios les conceda que se conviertan y descubran la verdad, liberándose de los lazos del diablo que los tiene sometidos a su voluntad. A veces la persona defiende su pecado y discute que lo que está haciendo está bien porque varios o muchos lo hacen. Con dulzura. Pero si esa dulzura no tiene oración diaria con amor, no va a llegar. Por eso tiene que estar la oración. Por eso tenemos que no solamente hablar, sino pedirle a Dios que toque el corazón. Y Dios es el único que puede transformar a las personas. Por eso tenemos que confiar en Él. Para Dios nada es imposible. Pero una vez más te digo, las discusiones inútiles no sirven para nada, sino que para destruir relaciones, destruir parejas, destruir lazos, padres e hijos, todo destruye. Por eso nos dice acá, ¿verdad?, que cuando hablamos de esas discusiones inútiles, muchas veces hay personas que están enlazadas al diablo, pero Dios puede destruir eso y puede liberar para que aprendamos a vivir en la paz y en la tranquilidad con la presencia de Dios. Bueno, Señor, te damos gracias por la vida, por la salud, por la familia. Gracias por la paz.
Tú dijiste, mi Dios, vengan a mí todos aquellos que estén cargados y agobiados, y yo los aliviaré. Y acudimos a ti con todo lo que hay en cada uno de nuestros corazones, pidiéndote que obres en cada una de nuestras vidas, para que aprendamos a vivir en el mundo sin formar parte del mundo, para que aprendamos a ser pacientes, que tengamos comprensión de los demás y respetemos las ideas diferentes. Gracias, mi Dios, por amarnos, por esperarnos, por perdonarnos, por ser tú tan misericordioso con cada uno de nosotros. Bendícenos, mi Dios, bendice a nuestras familias para que todos te conozcan y bendice a todas y cada una de las personas que están en nuestros corazones y en nuestras oraciones. Llénanos de tu paz y a donde nos vayamos, que actuemos siempre como verdaderos hijos tuyos, demostrando que tú habitas en cada uno de nuestros corazones. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Que Dios los bendiga a todos y nos vemos en el próximo programa de Tiempo con Dios.